Del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista otra vez allí con 2 de sus discípulos, y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Hola amigos y amigas. Cuando nosotros entramos a una iglesia, seguramente encontramos en más de una ocasión la imagen de un cordero. En la iconografía cristiana, el cordero es muy apreciado, es una imagen muy querida. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy aparece esta palabra cordero en boca de Juan el Bautista. Unos versículos anteriores del versículo o los versículos que hemos acabado de leer, dice que Juan, al ver que Jesús se acercaba, dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el texto de hoy encontramos solo esta expresión: este es el Cordero de Dios, pero unos versículos antes se le agrega que quita el pecado del mundo. Como si Juan indicara a Jesús y nos dijera también a nosotros hoy: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, quitar, en griego, airein, quitar el pecado es aniquilarlo, hacerlo desaparecer para siempre a este pecado. Pero podríamos preguntarnos, ¿nos resulta extraño que Juan presente a Jesús con el símbolo del cordero, que es un animal manso, dócil? Ciertamente la imagen del cordero simboliza la paz, la mansedumbre que Jesús encarna durante toda su vida y va a actuar de esta manera. Por lo tanto, llama la atención que el cordero, que simboliza esta mansedumbre y esta paz, va a ser el que quita el pecado del mundo. Imaginémonos una escena, en una reunión donde todos tratan de sobreponer sus ideas, levantando la voz. Pareciera que el que habla más fuerte es el que gana. Alguien de toda la reunión no dijo ninguna palabra, pero su palabra final fue la que dio luz a esa reunión, la luz que necesitaba esa reunión. Esta es la palabra de Jesús, Él es el Cordero. Quizá en este momento de demasiada crispación social, momento de malestar que tiene que ver también con la pandemia que estamos viviendo, nosotros los cristianos necesitamos aprender el estilo de mansedumbre, de comprensión, de tolerancia, de dulzura que representa el símbolo de Jesús como Cordero de Dios. ¿Cuál es en concreto este pecado del mundo? Ese pecado es todo aquello que se opone a la vida y al amor. Ese pecado consiste en frustrar el designio de amor y de vida que Dios tiene sobre cada ser humano. El pecado no es un agregado a la condición humana. El pecado es más bien lo que hace chata y raquítica esta condición humana. No es lo que sobra, al contrario, es un vacío, es lo que falta, lo que hace que el hombre sea incompleto de acuerdo al plan de Dios.
Jesús entonces ha venido a quitar el pecado del mundo. Él es la luz que disipa para siempre las tinieblas. Nosotros habíamos creado un mundo imposible de vivir. Jesús ha venido a quitar el pecado del mundo. El Cordero, en el mundo de hoy, no está preparado para la lucha, para la competición, para el enfrentamiento. Jesús nos envía a nosotros, sus discípulos, como corderos en medio de lobos. Alguna vez, lamentablemente, la comunidad de Jesús pudo haber sido lobos en medio de corderos, pero Jesús nos envía como corderos en medio de lobos. El cordero es el símbolo de la donación total. En su vida dona su lana, si es hembra dona también su leche, y luego dona toda su carne, su propia carne, para ser comida. Viendo pasar a Jesús, dice el texto, Juan señaló a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. El verbo ver significa aquí el ver adentro. Emblepein significa ver adentro. No es un ver externo, no es un ver la apariencia, sino un ver adentro, ver en las profundidades. El Bautista ha comprendido la verdadera identidad de Jesús, ha podido leer en el corazón de Jesús quién era Él, el Cordero de Dios. Juan tenía a disposición otras imágenes para hablar de Jesús, como la del pastor, la del juez severo, la del rey. Sin embargo, acudió a esta imagen del Cordero y como buen israelita sabía que mencionando al Cordero, sus oyentes habrían inmediatamente intuido la referencia al Cordero Pascual, cuya sangre esparcida sobre los dinteles de sus casas en Egipto había librado, la sangre del Cordero había librado a sus padres de la matanza del ángel exterminador. Por lo tanto, el Cordero trae a la memoria esto. El Bautista ha vislumbrado el destino de Jesús. Un día sería inmolado como aquel Cordero y su sangre quitaría las fuerzas del mal, a las fuerzas del mal la capacidad para hacer daño. El evangelista Juan ha querido llamar la atención sobre este simbolismo del Cordero. Refiriendo a la hora de la muerte de Jesús, dice Juan de hecho que en el templo los sacerdotes inmolaban los corderos, refiriéndose a la hora de la muerte de Cristo. Hay una segunda referencia en la imagen del Cordero. En el libro de Isaías no puede menos de percibir la referencia al fin ignominioso del siervo del Señor. ¿Qué significa un fin ignominioso? ¿Qué es la ignominia? Es la vergüenza pública. En el profeta Isaías aparece esta referencia al Cordero. Cuando dice en el capítulo 53, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, fue contado entre los pecadores. Él cargó sobre sus espaldas los pecados de todos, intercedió por los pecadores. En este texto, la imagen del Cordero entonces está ligada a la destrucción del pecado. Vencerá al mal introduciendo en el mundo un dinamismo nuevo, una fuerza irresistible, es la fuerza del Espíritu que lleva al hombre al bien, a la vida, a la verdad. Una tercera referencia bíblica al Cordero asociado al sacrificio de Abraham. Todos tenemos en mente este relato del capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Isaac pregunta a su padre, Abraham, dice, tenemos leña, tenemos fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contesta, Dios mismo va a proveer este cordero. Este cordero es Jesús, entregado por Dios al mundo para ser sacrificio en sustitución del hombre pecador. Como Isaac, él es el hijo único, el predilecto, aquel que lleva la leña, lleva el leño, lleva la cruz, dirigiéndose al lugar del sacrificio. Nos preguntamos si de verdad el Bautista
habría tenido presente todas estas referencias bíblicas cuando declara a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Juan habría tenido presente todo esto? Quizá Juan no, Juan el Bautista no, pero sí Juan el Evangelista, quien quiere ofrecer una catequesis a los cristianos de sus comunidades y también quiere darnos a nosotros una catequesis. Las palabras que Jesús dirige luego a los dos que lo siguen, ¿qué buscan?, son las primeras que pronuncia el evangelista Juan. Las primeras palabras que el evangelio Juan pone en boca de Jesús. ¿Qué buscan? Estas palabras van dirigidas a todo discípulo que inicia su camino espiritual. El discípulo debe preguntarse qué espera de Cristo, qué espera recibir de Él, porque puede suceder que pueda albergar algunas ilusiones pasajeras o pueda alimentar algunas vanas esperanzas. El cristianismo no es para buscar soluciones inmediatas a los problemas. ¿Por qué estos discípulos siguen a Jesús? Podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos? Dejemos que nosotros también se haga esta pregunta. ¿Ustedes qué buscan? Nosotros, como aquellos discípulos, seguimos al Cordero. Antes de la comunión, el sacerdote nos presenta a Jesús como el Cordero, nos presenta la Eucaristía diciendo, este es el Cordero de Dios. Al comulgar con Jesús, comulgamos con este Cordero de Dios. Y de esa manera queremos expresar, ¿qué cosa? Que también nosotros queremos ser en el mundo como este Cordero. Dios no salva al mundo mandando un lobo, sino mandando un Cordero. El Cordero no se reserva nada para sí, lo dijimos. Por lo tanto, así tiene que ser la vida de un discípulo de Jesús. Alguien que comulga con Él, que se hace uno con Él, se convierte en vida para este mundo. Cuando realiza la donación total de su vida por el bien de los demás. Por lo tanto, vos y yo no comulgamos con un lobo que representa el poder, representa la violencia, el dominio, sino que comulgamos con el Cordero que representa la mansedumbre, la entrega incondicional como camino para la realización y la felicidad. ¿Dónde vives?, le van a decir a Jesús. Aquí hay una relación, como en todo el Evangelio de Juan, hay una especie de contenido transversal, podríamos llamarle en el Evangelio de Juan, que es la figura de Jesús, el esposo, y la comunidad de la esposa, sus discípulos como la esposa. Y entonces, así como la esposa y el esposo conviven, ¿dónde vives? No solamente vivir bajo el mismo techo, sino tener un proyecto en común. De esto se trata. Estos discípulos van para estar con Jesús. Jesús dice, vengan y lo verán. No solamente escucharán, sino que verán. O sea, todos los sentidos se ponen al servicio de esta percepción de la identidad de Jesús. Vengan y lo verán. Y entonces estos discípulos viven con el Cordero y viven como el Cordero, se hacen uno con Él, viven en la misma casa. Los discípulos quieren conocer a Jesús viviendo con Él, por eso cambian de modo de vivir. Es llamativo que el Evangelio dice que a las 4 de la tarde fue más o menos a esa hora cuando los discípulos se encontraron con Jesús. A esa hora finalizaba el día e iniciaba un día nuevo. Para la época de Jesús, el nuevo día iniciaba a las 5 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir cuando se indica la hora? Para estos discípulos finaliza un mundo viejo, un pensamiento viejo, y empieza entonces un día nuevo, una vida nueva, un modo nuevo de vivir. Muchas personas han hecho esta experiencia de alegría, de paz interior, de armonía, esta experiencia de estar en la casa con Jesús. Aunque algunos hermanos abandonan esta casa, esta experiencia
de haberse encontrado con Él es inolvidable. La casa está simbolizando también la comunidad cristiana. Hay personas que después de haber estado en un compromiso de fe en la comunidad cristiana, en la iglesia, se van a veces desilusionadas, enojadas, ofendidas, heridas. Sucede como en una relación de pareja, cuando en una relación ha existido un amor que luego con el paso del tiempo, por alguna circunstancia, decae, no es como un amor que nunca empezó. Estos amores casi siempre dejan una cicatriz de la cual las personas se acuerdan durante toda su vida. Si estamos en la casa con Jesús, no podemos volver atrás. Sería como si alguien, después de casarse, por algún motivo determinado, regresa a vivir con sus padres. Es inevitable experimentar la sensación de fracaso. Y hacia el final del relato vemos que el grupo de discípulos comienza a agrandarse. Los dos que han ido detrás de Jesús, que han visto a Jesús, han permanecido con Él, han llegado a la comprensión de su identidad. Por lo tanto, ahora no pueden guardarse para ellos esto. Este descubrimiento que ellos hicieron lo empiezan a comunicar a los demás. No olvidemos este binomio de Aparecida, discípulos misioneros. El cristiano es alguien que ha sido llamado, vengan y vean, para ser luego también enviado, vayan y anuncien. Hasta la próxima.